Hola, es un gusto para mí saludarte en esta oportunidad y darte la bienvenida nuevamente a una presentación más de nuestro interesantísimo programa de certificación en teología bíblica básica, desempacando algunos principios hermenéuticos generales que pueden ser perfectamente aplicados a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Lo que nos estamos proponiendo entonces en esta nueva presentación, y con esta cerramos esta serie, es justamente estudiar algunos elementos que nos van a permitir entender un poquito mejor la naturaleza de la profecía del Antiguo Testamento y con básicamente tres elementos que vamos a utilizar en esta presentación. Vamos a conocer esa naturaleza de los libros proféticos y entre ellos vamos a desempacar algunos principios hermenéuticos generales para este tipo de literatura. Así que lo primero que vamos a hacer es clasificar la profecía del Antiguo Testamento en un intento didáctico de entenderla un poquito mejor. Luego vamos a dedicar un poquito de tiempo para hablar acerca del papel de Israel en la profecía del Antiguo Testamento, que es un elemento que es crucial, demasiado importante como para evitarlo, para poder entender o tener el piso apropiado para una hermenéutica saludable de la porción de texto más aporreada en la cristiandad. De los libros del Antiguo Testamento, este grupo de libros es el grupo más aporreado de libros a la hora de interpretarlos, precisamente porque no se entiende bien el papel de Israel en la profecía del Antiguo Testamento, de hecho por causa de diferentes concepciones que hay en cuanto a cómo entender aquellas profecías que los profetas dieron al antiguo Israel en el contexto de su relación de pacto con Dios, que no se cumplieron con el Israel de ayer. ¿Cómo se habrán de cumplir en el tiempo presente o en el futuro? Esos asuntos que ha llevado a la iglesia a discutir tanto y de tantas formas diversas acerca de cómo entender esos pasajes, que se han elaborado diferentes escuelas de interpretación profética, precisamente por no entender el papel de Israel en la profecía del Antiguo Testamento. Y yo pretendo humildemente en esta presentación, en el poco tiempo que tenemos, introducirte al menos en los principios o en los elementos más básicos de esta discusión con respecto al papel de Israel, porque será fundamental para la hermenéutica a aplicar a los libros proféticos. Y finalmente vamos a resumir, a sintetizar y a ejemplificar lo mejor que pueda algunos de los principios que vamos a desempacar entonces de interpretación para los libros proféticos. Así que yo sé que a veces uno tiene la cabeza inquieta pensando en tantas cosas que a veces le roban a uno tiempo o calidad de pensamiento para entender algunas cosas. Así que yo te pido encarecidamente que mientras te sientes para atender a la clase de hoy, por favor, no te distraigas con nada. Y si hay algún pensamiento recurrente que te distrae o te inquieta, escríbelo en el papel. Escribe en el papel eso que te inquieta y déjalo en las manos del Señor y ojalá Dios te pueda dar esa claridad de mente y esa tranquilidad que necesitas para poder atender a estos asuntos y puedas no solamente entenderlos, sino que también puedas encontrar maneras prácticas de aplicarlo en tu estudio personal de la Biblia. Como les dije, la primera cosa que vamos a hacer en esta presentación es hacer un intento de clasificar la profecía del Antiguo Testamento justamente con el deseo de entenderla mejor. Básicamente, los eruditos bíblicos creen que la profecía del Antiguo Testamento puede ser clasificada en dos grandes vertientes. La primera es lo que se conoce como profecía clásica o condicional, y la segunda es lo que se conoce como profecía apocalíptica. Estos dos tipos de profecía pertenecen a dos grupos literarios o dos grupos diferentes de literatura que precisan de principios hermenéuticos diferentes.
Ambos cuerpos de literatura van a tener principios hermenéuticos que van a ser generales, no solo para ellos, sino para cualquier otra porción de la escritura, pero hay principios hermenéuticos fundamentales que son aplicables especialmente para cada grupo de profecías. Así que hay que conocer cuáles son los principios hermenéuticos que se deben aplicar a la profecía clásica o condicional y conocer los principios básicos que se deben aplicar para la interpretación de la apocalíptica bíblica como género literario. La apocalíptica bíblica no es solamente un género de literatura, un tipo de literatura en la Biblia, sino que es un tipo de profecía que tiene características muy distintivas y que requieren de principios hermenéuticos muy distintivos. En esta presentación no vamos a tener un enfoque primario en la apocalíptica bíblica, porque eso requeriría de por lo menos 16 horas de clase. Requeriríamos de por lo menos unas 40 horas de clase bien dedicadas para poder entender quizás todos los detalles relacionados con la apocalíptica bíblica. Evidentemente eso se hace en un programa de formación teológica como la que llevan los estudiantes que se preparan en un seminario teológico a nivel de licenciatura. Obviamente este programa no tiene ese carácter, esa naturaleza, pero voy a dedicar apenas con una sola lámina, voy a dedicar un poquito de tiempo para hablar de algunas características peculiares que tiene la apocalíptica bíblica y qué elementos voy a necesitar conocer y aplicar a la hora de interpretar esta porción de texto de la Escritura del Antiguo Testamento. Pero nuestro foco primario va a estar colocado en la profecía clásica o condicional, que es el grueso de literatura que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento en los libros proféticos. Entonces, los teólogos estudiosos de la profecía, como te dije, han clasificado la profecía del Antiguo Testamento en estas dos grandes vertientes: la profecía clásica o condicional, cuyo elemento preponderante es la condicionalidad, por eso se llama profecía clásica o condicional, y la segunda vertiente es la apocalíptica bíblica. A ella le vamos a dedicar un poquito de tiempo, pero no la vamos a dejar como la guayabera. Sin embargo, la profecía clásica o condicional, que va a ser nuestro foco primario de interés en esta presentación, va a enfocarse en 4 tipos de profecía que vamos a encontrar dentro de la profecía clásica. La primera de ellas es lo que se conoce como promesas pactuales. Algunos me preguntan por qué razón las promesas pactuales entran en la primera categoría de profecías conocidas como profecía clásica o condicional, si se supone que más que profecías son promesas que Dios hizo al pueblo de Israel en un contexto de pacto. Las debemos colocar en esta clasificación porque ellas son mayoría en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, la mayoría del contenido de los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, giran en torno a las promesas pactuales. Ya vamos a ir dando algunos detalles quizás un poquito más específicos de cada tipo de profecía, pero por lo pronto tú tienes que saber que las promesas pactuales entonces son mayoría en el texto del Antiguo Testamento, en los libros proféticos, y debemos dedicarle una especial atención. Son promesas que Dios hizo al pueblo de Israel en un contexto de pacto, y son profecía en el sentido de que pintan un futuro distante o un tanto lejano para el pueblo de Israel, de lo que puede suceder si ellos se mantienen fieles a su relación de pacto con Dios y Dios cumple sus promesas o no. Entonces, si ellos son fieles, va a pasar tal cosa; si ellos son infieles, puede pasar tal cosa. En ese sentido es que nosotros las llamamos profecías también. Así que son profecías en el sentido de que salieron de la boca de Dios y hablan o sugieren un futuro en el que puede suceder A o B dependiendo de la fidelidad del pueblo. El segundo grupo de profecías que forman parte de la profecía clásica o condicional son las profecías conocidas como profecías de corto alcance.
Tanto las profecías de corto alcance como las profecías de largo alcance son el núcleo de lo que se conoce como profecía clásica o condicional. Ellas también van a tener un lugar especial en la literatura profética del Antiguo Testamento. Quizás no son mayoría, pero sí vamos a encontrar suficiente espacio para el desarrollo de este tipo de profecías, tanto las de corto alcance como las de largo alcance, y vamos a necesitar conocer cuáles son las características peculiares que tienen estos dos tipos de profecía y cómo podemos aproximarnos a ellas. El último grupo que forma parte de las profecías, de la profecía clásica o condicional, es lo que se conoce como profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas son también parte del contenido del mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y deben recibir un trato especial, podríamos decir también un trato preferencial por cuanto esas profecías pavimentan el camino para nuestro entendimiento cabal de los libros que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Así que de esa manera entonces vamos a comenzar a hablar de los elementos más importantes de las diferentes profecías o de los diferentes elementos que componen la profecía clásica o condicional. Comencemos en primer lugar hablando acerca de las promesas pactuales. Las promesas pactuales, dijimos entonces, son promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, el pueblo del pacto, en ese contexto de relación de pacto de Dios con ellos. Quizás el ejemplo clásico dentro de los profetas del Antiguo Testamento que ilustra cómo es la naturaleza de estas promesas pactuales, podemos mencionar el capítulo 1 del profeta Isaías. Es clásico, bueno, de hecho es profecía clásica o condicional, pero el capítulo 1 de Isaías es paradigmático de lo que es esta clase de profecía, que encuadran perfectamente dentro de lo que se conoce como promesas pactuales. Este capítulo 1 de Isaías, si tú lo abres en tu Biblia y comienzas a leer, tú te vas a dar cuenta que el profeta Isaías utiliza un vocabulario que no es original de él. El vocabulario que él está usando en el capítulo 1 de su libro para introducir el libro es un vocabulario que perfectamente encuadra con el vocabulario del pacto encontrado en el libro del pacto, en el libro de Deuteronomio. Es decir, cuando tú lees el capítulo 1 de Isaías, tú ves vocabulario que perfectamente encuadra con lo que ya Dios había dicho en ese contexto de pacto con Israel, allí en el libro de Deuteronomio, un capítulo que podemos utilizar como un capítulo de oro que es emblemático del pacto de Dios con Israel, es Deuteronomio 28. Si tú lees Isaías 1, es como si estuvieras leyendo Deuteronomio, especialmente el capítulo 28. Entonces, ¿a qué quiero decirte en realidad? ¿A qué me quiero referir cuando te digo que el vocabulario del profeta Isaías no es original de él, sino que prácticamente lo está tomando prestado del libro de Deuteronomio? Abre tu Biblia, por favor, en Isaías capítulo 1 y sigue conmigo la lectura desde el verso 2 en adelante. El verso 1 lo podemos leer también, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Este versículo 1, aparentemente sencillo e insignificante, es crucial para interpretar este libro porque ya te pone o te enmarca en el momento histórico en el que el profeta ministró, y el contexto histórico va a ser crucial para interpretar el mensaje del profeta Isaías. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver en el versículo 2? Mira lo que dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová de los ejércitos. Bueno, ese Jehová de los ejércitos le añadí yo, porque dice en realidad porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces date cuenta que ese texto está
prácticamente que reproduciendo el vocabulario de Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 tú vas a encontrar un texto, por ejemplo, donde Moisés o Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel: a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, de que he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, date cuenta que estamos hablando entonces de un texto que está reproducido allí en el profeta Isaías. Perdón, el texto que estoy aludiendo ahorita no es el del capítulo 28, sino más bien del capítulo 30. Por cierto, tú te vas a dar cuenta que en algunos momentos en la presentación, en los videos, vas a encontrar algunas imprecisiones porque, por ejemplo, en la primera presentación estaba hablando del profeta, quería hablar del profeta Amós y de sus características geográficas, creo, y mencioné fue al profeta Oseas, si mal no recuerdo. Y aquí estaba hablando de Deuteronomio 28, cuando en realidad me estoy refiriendo específicamente al capítulo 30 de Deuteronomio. Mira lo que dice el versículo 19 del capítulo 30 de Deuteronomio. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios. Isaías capítulo 1 verso 2 dice: oye cielos y escucha tu tierra. Prácticamente con estas palabras Isaías introduce el mensaje de su libro, diciendo que Dios está con esto emplazando al pueblo de Israel y llamando en ese emplazamiento, en ese juicio en el que el pueblo de Israel, que ha hecho pacto con Dios, es emplazado por el juez de toda la tierra, y llama a los cielos y a la tierra como testigos contra el pueblo de Dios, de que Dios los ha criado y los ha engrandecido, pero ellos se han rebelado contra Dios. Ese mensaje de Isaías capítulo 1 en su totalidad y la mayoría del contenido del libro del profeta Isaías encuadra entonces en esta categoría de promesas pactuales. Promesas que fueron hechas a Israel en contexto de pacto. Y mira tú, por ejemplo, lo que dice el versículo 18 del capítulo 1 de Isaías. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces aquí estamos encontrándonos con unos pasajes, con textos bíblicos, con contenido abundante que los profetas escribieron, precisamente que eran mensajes de Dios encuadrados en las promesas de pacto. Ustedes van a encontrar muchos mensajes de juicio en los profetas del Antiguo Testamento, y esos mensajes de juicio fueron dados a Israel por los profetas porque ellos se habían apartado de Dios y habían quebrantado el pacto que habían hecho con Dios. Miren ustedes cuán desagradecido es que los animales en una granja cualquiera, de un establo cualquiera, son agradecidos con aquellas personas que los cuidan y los alimentan, pero el pueblo de Israel, que fue engrandecido y alimentado por Dios, no tienen ni siquiera el agradecimiento, la gratitud elemental de las bestias hacia sus cuidadores. Imagínense ustedes de lo grotesca que es la rebelión, la apostasía del pueblo de Dios, que no muestran gratitud por todo lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, en Deuteronomio 28, tú vas a encontrar el libro de las bendiciones y de las maldiciones, donde Dios le dice al pueblo de Israel lo que habrá de pasar si obedece y de lo que habrá de ocurrir si desobedece a las estipulaciones del pacto. Es decir, Dios le dice: mira, si tú obedeces, bendito serás al salir, bendito serás al entrar, bendita será tu cesta y tu canasta y tu cesta de amasar, bendito serás en el fruto del campo, en el fruto del vientre, y una cantidad de cosas le dice. Pero cuando Dios llega a las maldiciones, le dice: pero si desobedeces
y no vives de acuerdo a las estipulaciones del pacto que tú ahora estás concertando conmigo hoy y yo estoy concertando contigo hoy, estas son las maldiciones que vendrán y te alcanzarán. Maldito serás al salir y maldito serás al entrar. Maldita será tu canasta y tu cesta de amasar, y maldito será el fruto del campo y el fruto de tu vientre. Y se va y le va a decir incluso, mira, vas a ser llevado cautivo a una tierra extraña, tierra que no conociste, si desobedeces al Señor tu Dios, por cuanto no apreciaste el regalo maravilloso que Dios te estaba dando a través de la tierra prometida que te regaló, una tierra que fluye leche y miel. Entonces date cuenta que si eso es así, entonces las promesas pactuales, ese grupo que conforma la profecía clásica o condicional, entonces es condicional en naturaleza, y eso es importante conocerlo a la hora de interpretarlo. Es decir, la condicionalidad como elemento de interpretación crucial en este tipo de literatura es importantísimo por demás a la hora de entender este texto. ¿Por qué razón? Porque las promesas pactuales tienen ese carácter condicional de principio a fin. Si no, mira lo que dice Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Nota tú el sí condicional. El sí condicional está allí presente cuando dice, acontecerá que si oyeres, entonces te engrandeceré. Entonces, las promesas pactuales son en naturaleza condicionales de principio a fin. Es decir, la condicionalidad como elemento importante para su interpretación está presente en las promesas pactuales. Entonces, por eso es que el Señor llama al pueblo de Israel y lo invita a sentarse y a ponerse a cuentas con él. Por eso le dice, mire, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces esto es demasiado importante, entender la naturaleza condicional de las promesas pactuales. ¿En qué sentido decimos que estas promesas pactuales son profecía? Bueno, decimos que son profecía en dos sentidos. En el primero, en el sentido de que salieron esas palabras de la boca de Dios, y en segundo lugar porque ilustran o visualizan de manera verbal futuros posibles para el pueblo de Israel si obedece o desobedece. En ese sentido, entonces, son profecías, por eso están en esta categoría. Habiendo dicho entonces eso, podemos avanzar a la siguiente categoría de profecías que forman parte de la profecía clásica o condicional, y son precisamente las profecías de corto alcance y las profecías de largo alcance. Tanto las profecías de corto alcance como las de largo alcance tienen una utilidad importante en lo que es el aprendizaje de la teología de estas porciones de texto del Antiguo Testamento, pero tienen características muy de ellas, que son propias de ellas y que las diferencian la una de la otra. En primer lugar, las profecías de corto alcance se diferencian de las promesas pactuales porque son profecías que ahora están dedicadas ya no al pueblo de Israel, sino a otras naciones vecinas de Israel que no han hecho pacto con Dios, es decir, no son el pueblo del pacto. Quizás el ejemplo más práctico o básico o paradigmático de este tipo de profecías, las profecías de corto alcance, es el libro de Jonás profeta. El profeta Jonás era un profeta judío. De hecho, cuando tú lees su libro, que tiene bastante material autobiográfico, pero muy poco material profético, aunque es un libro profético con ese poquito de material profético que tiene, es un libro muy ilustrativo de este tipo de profecías de corto alcance, porque el profeta Jonás es pro-judío, anti-asirio, y Dios le manda a ir a predicar a Nínive un mensaje cortito. Le pidió a Jonás que le dijera al pueblo de Nínive, que era la capital del reino asirio, el imperio dominante para ese momento de la historia,
que se arrepienta de sus pecados que han subido delante de Dios y son tan abrumadores que ya Dios no puede esperar más. Es como si prácticamente ya está llegando a su colmo la maldad de los ninivitas y es probable que tú hayas escuchado lo proverbial que era la maldad de ese pueblo asirio. Los asirios eran tan malvados que ellos cuando iban a conquistar una ciudad y mataban a sus habitantes, hacían pilas de muertos. Y con una vara medían la altura de la pila de muertos. Y después que ellos medían y la altura de esa pila de muertos era inferior a la anterior, se sentaban a llorar como unos niños desconsolados, porque no sentían que esa batalla hubiera tenido el resultado que ellos esperaban. Lo que ellos deseaban era que cada pila de muertos fuera cada día más grande que la anterior. Ese pueblo asirio era un pueblo que cuando mataba a sus enemigos, ellos utilizaban, por ejemplo, el empalamiento. Agarraban una vara, le sacaban punta como si fuera un lápiz de grafito, lo colocaban de manera vertical en la tierra o perpendicular en la tierra, desnudaban a su víctima y clavaban, prácticamente lo ensartaban en esa estaca que le entraba por su parte inferior y le salía por la boca. Y de esa manera morían. Ellos agarraban a sus cautivos y los colocaban en unas astas ya muertos para que se pudrieran en esas astas y el olor, el hedor de esa podredumbre pudiera ser llevada por la brisa a la ciudad amurallada y pudieran ser como una especie de amedrentamiento psicológico a los habitantes de la ciudad de que era mejor que se rindieran porque si no les iba a pasar lo que estaba sucediendo con los que habían intentado salir o escapar y ellos los habían capturado. Así de malo era el imperio asirio y quizás podríamos entender que por esa razón Jonás no quería ir a predicarle a esa gente. Por eso era que era anti-asirio. Aunque en realidad Jonás capítulo 4 versículo 2 no nos deja dudas con respecto a la verdadera razón por la cual Jonás no quiere ir a predicar a Nínive. Si tú abres tu Biblia y lees Jonás 4:2, tú te vas a dar cuenta de que Jonás no quiere ir a predicarle a los ninivitas, no tanto porque sabe de la proverbial maldad de esa gente, que él siente que no merecen que escuchen el mensaje de salvación, sino que por el contrario, Jonás sabe que Dios es misericordioso y clemente y es capaz de perdonar a los ninivitas y él dice, por eso era que no quería ir, porque yo sé que tú eres un Dios compasivo y clemente y que te complaces del impío cuando se arrepiente, y entonces yo no quería irle a predicar a esa gente porque yo sé eso. Entonces date cuenta que ese mensaje del libro de Jonás profeta es un mensaje que es enviado particularmente al pueblo ninivita, al imperio asirio, cuya capital era Nínive, y es una profecía que puede ser calificada de corto alcance, porque su mensaje básico es: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, otro ejemplo de una profecía de corto alcance la puedes encontrar en el libro de Isaías, la parte final del capítulo 44, específicamente desde el versículo 21 o 24 en adelante hasta el capítulo 45, versículo 7. Toda esa sección introduce a Jehová, que es el Redentor de Israel, y utiliza a Ciro, nada más y nada menos que como su ungido para, como dice la parte inicial del capítulo 45, va a utilizar a Ciro para sujetar naciones, para desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Es decir, Dios está diciendo a través del profeta Isaías, 150 años antes de que Ciro nazca, ya está hablando de Ciro por nombre. Ese tipo de profecías son conocidas como profecías de corto alcance, y una de las características prominentes que tiene es que esas profecías van dirigidas ya no al pueblo del pacto ni a gente que forma parte del pueblo del pacto, sino que es dirigida a personas que no tienen nada que ver con el pueblo del pacto porque no han hecho pacto con Dios. Sin embargo, miren ustedes como en el caso del rey Ciro, que es un rey persa, Dios le llama mi ungido, mi Mesías.
Y Dios lo va a tomar de la mano para que cumpla con sus propósitos salvíficos para el pueblo de Israel que se había portado mal y tuvo que ser llevado al exilio de regreso a Jerusalén para comenzar de nuevo y darle una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad serían 70 veces 7, es decir, 490 años de chance para que se arrepientan de su mal camino. Entonces vean ustedes que esas profecías de corto alcance ahora tienen una particularidad, que es que en lo que respecta a la condicionalidad, en las profecías de corto alcance puede que haya condicionalidad como puede que no la haya. Porque en el caso de Jonás profeta hay condicionalidad. Y es evidente la condicionalidad porque el arrepentimiento de los ninivitas hizo que Dios cambiara de parecer y no destruyera a los ninivitas. ¿Sí? Jonás predicó, de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero pasaron los 40 días y Nínive no fue destruida porque el pueblo se arrepintió, dice el profeta Jonás, hasta el rey se arrepiente y manda a proclamar ayuno a todo el pueblo. Es interesante que algunos hallazgos arqueológicos de tablillas de ese periodo y de ese momento histórico crucial registran esos materiales extrabíblicos, registran un periodo de la historia cercano al ministerio del profeta Jonás en el que hubo una reforma religiosa monoteísta en el seno de la nación asiria. Y eso es sorprendente porque armoniza perfectamente con el registro de Jonás profeta y demuestra así su historicidad, cosa que han negado los de la alta crítica, como ya te conté en la primera presentación. Entonces, date cuenta que las profecías de corto alcance, entonces, en el caso de Jonás profeta, hay condicionalidad porque el pueblo se arrepiente y Dios desiste de destruirlos, pero en el caso de Ciro no encontramos el mismo elemento de condicionalidad, ni siquiera un poquito en intensidad. Simplemente estamos aquí en el terreno de la soberanía de Dios, en el terreno de la presciencia de Dios que conoce el futuro distante y a quien Él quiera lo revela, aunque no tan distante porque estamos hablando de un poquito menos de 150 años que han de pasar para que Ciro tome lugar en la historia. Entonces yo no sé si tú te puedes imaginar lo emocionante que pudo haber sido para Ciro encontrarse con Daniel cara a cara y conocer al profeta de ese periodo del exilio y Daniel profeta sentándose para leerle al libro del profeta Jeremías en cuanto a los 70 años de cautiverio y leyéndole al libro de Daniel en cuanto a al protagonismo que iba a tomar el pueblo medo-persa para derribar no solamente a Babilonia, sino para que con sus políticas conciliatorias el pueblo volviera de regreso a Jerusalén. Eso era lo que Dios haría a través de Ciro. Y entonces yo me imagino a Daniel contándole a Ciro, mira Ciro, ya el profeta Isaías, 150 años antes de que tú nacieras, ya estaba hablando de ti por nombre. Ya Dios te conocía antes de que nacieras. Y ya estaba hablando por nombre de ti y de lo que harías en favor de su pueblo. Esas son entonces profecías de corto alcance que pueden tener o no condicionalidad. En el caso de Jonás la hay, en el caso de Ciro no la hay. Aquí tenemos simplemente una exhibición portentosa del conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas, de su presciencia y de su preconocimiento que Él tiene anticipado de las cosas y de su soberanía. Él es el soberano del universo, el soberano de esta tierra, y Él quiere que el pueblo judío después del exilio regrese para comenzar de nuevo y utilizará a Ciro como su ungido para que pueda lograrse ese propósito. Pero ¿qué decir en cuanto a las profecías de largo alcance? Las profecías de largo alcance tienen una particularidad, es que ya no tienen absolutamente nada que ver con la condicionalidad, sino que allí esas profecías básicamente se mueven meramente en el terreno de la presciencia y de la soberanía de Dios que se va a mostrar en esas profecías en tensión con la libertad humana o en tensión con el respeto que Dios le da a la libertad que le dio al ser humano para elegir. Entonces, en ese sentido, tú te vas a dar cuenta de textos como el de Ezequiel, capítulo 38 al 40, donde se hablan de las profecías de Gog y Magog. Esos son textos de profecías de largo alcance que debían cumplirse con el pueblo de Israel, pero que eventualmente no se cumplieron.
Entonces, esa es una de las dificultades que tienen los libros proféticos, porque tiene profecías y promesas que no se cumplieron con el Israel de ayer, pero que se habrán de cumplir con el Israel de hoy, pero siempre teniendo controles hermenéuticos para determinar qué es lo que se va a cumplir y cómo se va a cumplir. Regularmente lo que se habrá de cumplir, no todo se cumplirá, pero lo que se haya de cumplir con el Israel de hoy, que es la iglesia cristiana, no se cumplirá en detalle, sino en principio. Y eso es un elemento hermenéutico fundamental para entender las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, recapitulando lo que hemos dicho hasta ahora, las promesas pactuales son condicionales de principio a fin y son simplemente promesas hechas a Israel por Dios en un contexto de pacto y hablan de un futuro posible para Israel, sea que traiga bendición o maldición dependiendo de la actitud del pueblo. Las profecías de corto alcance son profecías que ya salen de los límites del pueblo del pacto, tienen que ver con otras naciones o con otros individuos que nada tienen que ver con el pueblo del pacto, son cortos en su alcance, por eso son de corto alcance, y puede que haya condicionalidad o puede que no la haya, como ya hemos visto. En el caso de Jonás había condicionalidad, en el caso de Ciro no hay condicionalidad en esa profecía, simplemente estamos en el terreno de la presciencia, de la soberanía de Dios y del respeto que Él tiene por la libertad humana. Las profecías de largo alcance no tienen nada de condicionalidad. No hay condicionalidad por ningún lado, simplemente estamos en el terreno de la soberanía de Dios, de la presciencia de Dios y del respeto que Él tiene por la libertad humana. En tensión están esos dos elementos por un lado y tienen que ver con el pueblo del pacto otra vez. Entonces, date cuenta que si tú lees Ezequiel capítulo 38, 39 y 40, esas profecías no se cumplieron con el Israel de ayer. Entonces, se habrán de cumplir con el Israel de hoy, que es la iglesia cristiana, que es la iglesia que ha hecho pacto con Dios en este periodo de la historia. Y si ha de cumplirse, ¿en qué sentido, de qué manera se cumplirá? Hasta ahora lo que hemos visto es que se habrán de cumplir en principio, más no en detalle, y que hay que tener controles hermenéuticos para poder determinar hasta qué punto esa profecía o esa porción de texto se habrá de cumplir o no. Entonces, eso es demasiado importante. ¿Cómo podemos entender esa tensión que hay entre la presciencia de Dios y el respeto que Él tiene por la libertad humana? Este elemento, miren, lamentablemente el tiempo no nos va a dar para desarrollar todo como yo quisiera, pero por lo menos tú vas a tener una idea cuando entiendas que Dios es tan grande que Él va a cumplir sus propósitos que se ha planteado para la salvación de la mayor cantidad de personas posible, pero lo hará a pesar de que Él sabe que la gente en el futuro distante probablemente no elija alinearse con la agenda de Dios, sino con su propia agenda. Pero Dios va a cumplir sus propósitos a pesar de Él respetar la libertad con la cual dotó a los seres humanos, esa libertad que les dio para elegir. Dios sabe lo que ellos van a elegir al final, en el futuro, pero no lo publica ni lo decreta en ninguna parte, ni coarta ni obliga a la gente a hacer lo que Dios quiere que haga, como diciéndole a la gente, mira, yo quiero cumplir este propósito, así que no vayas a elegir otra cosa, sino que elige, por favor, lo que yo quiero que tú elijas. Eso no es así. Fíjate que con Ciro no, él sabía que Ciro iba a querer cooperar con la agenda de Dios, pero Ciro tuvo que decidir. Dios no lo obligó, probablemente la conversación que tuvo con Daniel lo impresionó tanto y de tal manera que él dijo, yo voy a alinearme con la agenda de Dios. Pero eso es una decisión que él tomó en libertad, Dios no lo obligó a hacerlo. Simplemente Dios preparó el camino para que Ciro se encontrara con su misión en la historia y él decidió asumirla con entereza. Por eso estamos aquí en las profecías de largo alcance, en un tipo de profecía que tiene que ver con el pueblo de Dios. En este caso, las profecías de Gog y Magog, que no se cumplieron con el Israel de ayer, se van a cumplir con el Israel de hoy, sí y solo sí hay un autor inspirado posterior
que elabore en esa dirección, y nosotros creemos que se va a cumplir con el Israel de hoy en el futuro, precisamente porque Apocalipsis utiliza las profecías de Gog y Magog en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, precisamente para hablar de una batalla intensa que se habrá de librar en la última parte de la historia del mundo con el pueblo de Dios y los poderes antagónicos que se levantan y se oponen a la agenda de Dios. Podríamos todavía decir algunas cosas más, pero por razón del tiempo tenemos que seguir avanzando. Vean ustedes que la última clase de profecía que vamos a encontrar en las profecías condicionales o clásicas es lo que se conoce como profecías mesiánicas. ¿Qué significa eso? Bueno, son profecías que fueron dadas al pueblo de Israel y que tenían que ver con la venida del Mesías y promesas de restauración para el pueblo de Dios y para el mundo, que fueron dadas también de esa manera especial por los profetas del Antiguo Testamento. En cuanto a la condicionalidad, en este tipo de profecía ya no hay nada, así como en las profecías de largo alcance tampoco hay nada. En las profecías mesiánicas simplemente se van a cumplir como Dios dijo que se cumplirían, sí o sí. Es decir, no están supeditadas al éxito o al fracaso del pueblo de Dios. Simplemente Dios no puede anclar su plan de salvación al éxito o al fracaso de ningún pueblo, porque se trata de la salvación de la gente y Dios no puede anclar su salvación a una cosa tan inestable como la débil voluntad del pueblo de Dios. Por lo tanto, aquí en este sentido, en las promesas mesiánicas, no tenemos condicionalidad porque son simplemente una exhibición del conocimiento anticipado que Dios tiene del futuro y de las cosas que habrían de suceder relacionadas con la venida del Mesías y su labor salvadora y restauradora. Entonces, las profecías mesiánicas son maravillosas. ¿Por qué? Sencillamente porque nos hablan de un Dios que nos ama y que hará todo lo que sea necesario hacer para que ese plan de salvación que nace de su amor más profundo se pueda ejecutar en todo detalle. Así que Dios va a salvar a la mayor cantidad de personas que pueda, a pesar del pueblo de Israel. Lo va a hacer con Israel o sin Israel o a pesar de Israel. Y eso es demasiado importante como para no tomarlo en cuenta en la hermenéutica a aplicar a los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Una última palabrita para pasar a la siguiente lámina es lo que tiene que ver con la profecía apocalíptica. En la profecía apocalíptica, la mayoría de lo que se dice no se entiende cómo se lee. Es decir, está llena de símbolos, pero esos símbolos se explican en la misma Biblia. Por ejemplo, cuando se habla de una bestia, está hablando de un reino o de un rey. Cuando se habla de cuernos, estamos hablando de poderes que se oponen a Dios. Cuando hablamos de mares, estamos hablando de muchedumbres de gente. Cuando hablamos de mujer, estamos hablando de una iglesia. Si está vestida de sol es la iglesia de Cristo. Si está vestida de púrpura y escarlata y con un nombre blasfemo que dice Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, entonces está hablando de una iglesia falsa. Y así sucesivamente. Es decir, la literatura apocalíptica es un tipo de literatura que no puede ser explicado o interpretado a capricho del lector o del intérprete. Tiene que tener controles hermenéuticos también a la hora de aplicarse, y en ese sentido el principio hermenéutico fundamental es que la Biblia se explica a sí misma. Otro principio fundamental es el que tiene que ver con los periodos de tiempo profético, donde se aplica lo que se conoce como el principio de día por año. No vamos a tener tiempo para desarrollar estos asuntos, pero tú debes saber que, por ejemplo, Isaac Newton, un gran físico inglés, él escribió más de teología que de ciencia, y él escribió dos volúmenes, dos libros bastante voluminosos, que uno trata sobre el libro de Daniel y otro sobre el libro de Apocalipsis. Y cuando él escribió el libro que interpreta a Daniel, ya utilizaba el principio de día por año para los periodos de tiempo profético que aparecen tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál es ese principio de día por año? Bueno, se encuentra en Números 14:34, que aunque no es un texto profético, está en el contexto de una palabra profética pronunciada por Dios, en el que dice que Dios le dará a Israel
Israel 1 año por cada día de su rebelión. Así que como ellos estuvieron 40 días en esa rebeldía, 40 años estarán en el desierto hasta que toda esa generación rebelde y contumaz muera antes de entrar la nueva generación a la tierra prometida. Y Ezequiel 4:6 también tiene el principio de día por año. Día por año te lo he dado, le dice Dios al profeta. Entonces, ese día por año, para poder entender los periodos de tiempo profético en la literatura apocalíptica, tenemos que aplicarlo. Ahora, lo interesante del principio de día por año es que no se aplica de manera caprichosa. A una profecía sí y a otra profecía no. Todos los periodos de tiempo profético que aparecerán en los libros que tienen ese tipo de literatura conocida como literatura apocalíptica van a utilizar el principio de día por año. Habiendo dicho entonces todas estas cosas, podríamos añadir todavía un poquito más. Yo voy a utilizar al final, como a manera de apéndice, una pequeña lámina donde te voy a mostrar del libro del profeta Daniel su estructura literaria, porque voy a darte con ese ejemplo cómo es que la estructura es un vehículo que Dios utiliza para transmitir un mensaje. Y con esa estructura te voy a sugerir algunos principios hermenéuticos que puedes aplicar a tu estudio e interpretación del libro del profeta Daniel. Habiendo dicho eso, entonces vamos a avanzar a la siguiente parte, que es la que nos va a ayudar a entender el papel de Israel en la profecía del Antiguo Testamento. Mira todo el tiempo que nos hemos tomado para hablar de lo que es la profecía clásica o condicional, porque como ya te diste cuenta, es un asunto que es bastante importante para poder interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Vamos entonces a avanzar a lo que es el papel de Israel en la profecía del Antiguo Testamento. Las profecías de lo que tiene que ver con el papel de Israel en las profecías en las profecías del Antiguo Testamento. Perdonen ustedes que estas dos láminas eran a manera de conclusión de lo anterior y no las recordaba, por lo tanto las voy a pasar porque ya las he enfatizado y las he colocado sobre el tapete. Y vamos entonces a lo que es el papel de Israel en la profecía del Antiguo Testamento. Esta parte de la presentación estudia lo que es el problema fundamental de la interpretación de las porciones proféticas del Antiguo Testamento en lo que atañe a su mensaje al antiguo Israel y su posible aplicación a la iglesia cristiana hoy. Es decir, esta sección la vamos a dedicar a la crucial situación relacionada a cómo debemos interpretar esas porciones proféticas del Antiguo Testamento que tienen mensajes al antiguo Israel que no se cumplieron con el Israel de ayer, pero que probablemente se podrán cumplir con el Israel de hoy, y qué criterios vamos a usar para poder hacer tal aplicación. En ese sentido, hay diversos aspectos involucrados en esta discusión. Para llegar a una interpretación válida de los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, es esencial que comprendamos claramente los diversos aspectos que están involucrados en esta discusión o problema. Cualquier interpretación que no tome debidamente en cuenta estos asuntos estará tristemente violando los principios más sanos de interpretación bíblica, y es por eso que yo quiero dedicarle tiempo para hablar de este aspecto en particular. Como te dije anteriormente, estas porciones de texto tristemente han sido muy aporreadas históricamente por la cristiandad porque han sido pasajes muy mal entendidos y muy mal interpretados. Y han sido interpretados en formas tan dispares y alocadas como los que contienen precisamente las promesas pactuales. Es innegable que la mayor parte de estas predicciones no se ha cumplido. A fin de explicar el por qué no se han cumplido y cómo es que podemos esperar que se puedan cumplir con el Israel de hoy, los eruditos bíblicos han intentado explicar de varias maneras, y aquí te voy a mostrar por lo menos 4 formas de pensar con respecto a cómo entender estas porciones de texto y cuál de esas 4 es la más sana o plausible a la hora de interpretar estas porciones de texto. La primera forma de ver este asunto
es la forma de lo que se conoce en teología como la escuela modernista de interpretación profética. Esta escuela modernista, en primer lugar, niega la existencia niega que exista la posibilidad de una profecía que se proyecte hacia el futuro. Y ya tú te puedes imaginar cuál es la razón por la que niega que exista una posibilidad de que alguien pueda proyectarse hacia el futuro para conocerlo o descorrer el velo del futuro con detalle de una manera particular. Y es porque ellos son teólogos de la crítica, de la alta crítica, que niegan lo sobrenatural y que no creen que exista en el universo alguien con suficiente capacidad para conocer el futuro distante y revelarlo con tanto lujo de detalle. Esta escuela modernista de interpretación surge entonces en el contexto del racionalismo, que siente alergia por lo sobrenatural y no considera que sea posible que alguien pueda proyectarse hacia el futuro, descorriendo el velo que impide conocer el futuro distante para darlo a conocer. Y ellos no solamente niegan eso, sino que afirman que las predicciones que fueron escritas después, que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en realidad fueron profecías escritas después que los eventos que ellas supuestamente predecían se habían cumplido a manera de vaticinia post eventum. Es una frase en latín que habla de profecías que se lanzan después que el evento que está profetizando ya se ha cumplido. Entonces, miren ustedes lo triste que es esta escuela modernista de interpretación, y es que niega la posibilidad de que alguien pueda conocer el futuro distante y revelarlo, y que cuando un profeta hablaba supuestamente de un futuro distante, en realidad no estaba hablando de un futuro distante, sino que era un profeta que estaba hablando del pasado, pero a manera de profecía, como si estuviera en el futuro. Y otra cosa que tiene esta escuela modernista es que esas predicciones solo reflejaban las esperanzas que el profeta y su pueblo acariciaban para el futuro, pero en realidad de esa manera ellos van a entender estos pasajes del Antiguo Testamento, y eso es muy lamentable, como te estoy diciendo. La escuela de interpretación profética que surge como una respuesta alternativa a esta escuela modernista de interpretación es lo que se conoce como el futurismo. La escuela futurista de interpretación profética simplemente afirma que muchas de las promesas de restauración y liderazgo mundial que le fueron formuladas al antiguo Israel están por cumplirse, sí, pero en relación con el establecimiento del Estado moderno de Israel. De hecho, hay muchos creyentes de la palabra de Dios en los Estados Unidos de Norteamérica que han creído en esta manera de interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que han trabajado arduamente desde donde han podido hacerlo para que el Estado de Israel exista como un Estado allá en el ombligo de la tierra, que es un polvorín, precisamente porque aunque es una nación pequeñita, 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 comparado con la inmensidad del mundo árabe en esa región del planeta, el mundo árabe considera que Israel es un cáncer que tiene enfermo al mundo, y mientras ese cáncer no sea extirpado, el mundo no va a sanar. Entonces se han producido desde que Israel existe como un estado, gracias a los Estados Unidos de Norteamérica, porque ustedes recordarán que Israel como Estado existe en esta era contemporánea desde 1948 para acá, y desde 1948 para acá se han producido 6 guerras entre árabes e israelíes. Y los Estados Unidos han tenido un protagonismo estelar procurando que Israel siga existiendo a pesar de que son minoría y un pueblo pequeñito comparado con la inmensidad del mundo árabe. Pero el mundo árabe no ha podido porque prácticamente los Estados Unidos ayudó a Israel con tecnología nuclear. De manera que Israel le ha dicho al mundo árabe, después de esas 6 guerras, si ustedes mandan una bombita que acaba con el Estado moderno de Israel, nosotros mandamos una que acaba con el planeta. Ustedes deciden. Y por eso es que hasta ahora Israel existe como Estado en esa región del planeta tan candente, que es un polvorín realmente, porque precisamente esa animadversión que existe entre árabes e israelíes obviamente tiene como su raíz la querella que hubo entre Ismael
el hijo que tuvo Abraham con Agar, la egipcia, e Isaac, que es el hijo de la promesa, el hijo que tuvo con Sara, su esposa legítima. Entonces, vean ustedes que esta escuela futurista, ella se aproxima a los textos en los que están las promesas de Dios para el Israel de ayer, que no se cumplieron con ese Israel de ayer. Ellos dicen, los de la escuela futurista, que se habrán de cumplir con el Estado moderno de Israel. Y eso también tiene una cosa muy lamentable para decir desde la perspectiva de la interpretación de estos textos proféticos, y es que no toma en cuenta para nada lo que Pablo desarrolla de una manera magistral en los capítulos 9 al 11 de Romanos. No vamos a tener tiempo en esta clase para estudiar los capítulos 9 al 11 de Romanos apenas, y lo vamos a mencionar allí de soslayo, pero yo te quiero invitar para que tú dediques tiempo de manera personal a estudiar estos 3 capítulos y a dedicar un tiempo para meditar y reflexionar en lo que dice Pablo en estos 3 capítulos, porque ellos son la transición apropiada entre el Israel de ayer y la iglesia cristiana de hoy, que es el Israel espiritual de hoy. Entonces nosotros decimos que las promesas que no se cumplieron con el Israel de ayer no se van a cumplir con el Israel de hoy, o se cumplirán, pero sí y solo si un autor inspirado posterior elabora en esa dirección. Entonces es ese el control hermenéutico que habremos de usar para determinar hasta qué punto una profecía se cumplirá o no con el Israel de Dios hoy, y eso se hará si y solo si tal aplicación, si un autor inspirado posterior elabora algo en esa dirección. Y ya vamos a colocar algunos ejemplos en relación con este asunto. Otra escuela de interpretación profética es conocida como el movimiento anglo-israelita. Había estado dudando con respecto a si colocarlo o no en esta presentación, porque en realidad es tan alocada su manera de interpretar estos textos proféticos que prácticamente no provoca mucho dedicarle un poquito de tiempo, porque está construida simplemente en base a conjeturas. Pero se los voy a mencionar a grandes rasgos para que entiendan que hay gente dentro del cristianismo que interpreta las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas, de esta manera, creyendo que son los anglosajones, los descendientes de las así llamadas tribus perdidas del reino del norte de Israel, aquellas que van a ser herederas del cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Israel ayer y que no se cumplieron con el Israel de ayer. Se van a cumplir hoy, pero no con la iglesia, ni siquiera con el Estado moderno de Israel, sino con los anglosajones, que ellos creen son las tribus perdidas del reino conocido como el Reino del Norte, en ese periodo de la historia de Israel conocido como el Reino Dividido, donde ustedes saben, después de la muerte de Salomón, 10 tribus se fueron hacia el norte con Jeroboam, y 2 tribus se quedaron en el sur con Roboam, en este caso el hijo de Salomón. El cuarto la cuarta escuela de interpretación profética es conocida como una escuela menos definida. Es una escuela que se parece un poquito a la manera de los conservadores adventistas de entender las profecías del Antiguo Testamento, pero tristemente se desvía en algunos aspectos y no la podemos considerar con seriedad. Esta escuela menos definida simplemente enseña que el profeta sin duda presentaba sus mensajes a la gente de su época, pero a veces se trasladaba a un futuro distante. Entonces, en ese caso, esas profecías que hablan de un futuro distante no se aplican para nada al Israel literal, sino que son única y exclusivamente aplicables al Israel espiritual. Eso suena algo coherente, pero en realidad tienen un problema, es que no hay un control hermenéutico para determinar qué no se habrá de cumplir y qué se habrá de cumplir en el tiempo distante con el Israel espiritual, que en este caso es la iglesia. La última escuela de interpretación que te voy a presentar es la nuestra, la de los adventistas del séptimo día. ¿Y por qué te quiero hablar de la manera como nosotros los adventistas entendemos las profecías del Antiguo Testamento? Porque nuestra teología toma en consideración un elemento medular que ha provisto justamente el apóstol Pablo en los capítulos 9 al 11 de Romanos, como te dije, donde se ve la transición del Israel literal al Israel espiritual, que ese Israel espiritual, como dice Romanos 11, no recuerdo si es el versículo 26 o por
por allí, donde dice que todo Israel será salvo. Cuando dice todo Israel será salvo, está hablando de ese Israel, no tanto el literal, sino del Israel espiritual, que está formado ahora por judíos y gentiles, que como él muy bien argumenta en esos 3 capítulos, ahora forman parte del Israel de Dios de este periodo de la historia. El Israel del que él habla que será salvo, que dice todo Israel será salvo, no está hablando de un Israel literal, sino que está hablando del Israel de Dios, conformado por judíos que acepten a Jesús como su Señor y Salvador, y gentiles que hayan sido injertados al tronco principal y que formarán parte del pueblo de Dios. De esos, tú y yo somos unos de ellos. Entonces, ¿qué enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, simplemente dice que las promesas y las predicciones dadas por medio de los profetas del Antiguo Testamento se aplicaron al pueblo de Israel literal, y aquellas que no vieron su cumplimiento con el Israel literal se habrán de cumplir si y solo si hay un control hermenéutico. Así que ellas fueron aplicadas al Israel literal y habrían visto su cumplimiento si hubieran obedecido a Dios y le hubieran sido fieles y leales. Como no le fueron fieles y leales, esas promesas de restauración para Israel quedaron en el tintero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora con el pueblo de Israel de Dios hoy? Lo que Dios se había propuesto hacer en favor del mundo por medio del antiguo Israel, finalmente lo realizará por medio de la iglesia cristiana, que está conformada por judíos y gentiles que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Así que por lo que muchas de las promesas que originalmente fueron dadas al Israel literal ayer, se cumplirán entonces en el pueblo remanente del fin del tiempo. Vuelvo y te repito, sí y solo sí, un autor inspirado alude o apunta en esa dirección. Si no hay un autor inspirado que apunte en esa dirección, que demuestre que habrá un cumplimiento de algo de ese texto en el Israel de hoy, entonces no podemos elaborar en esa dirección, porque entonces no tendríamos ese control hermenéutico. Cada intérprete llevaría eso a donde quiera llevarlo sin ningún control de ninguna clase. Entonces, por eso es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con esta manera de entender las profecías, hace un aporte singular al mundo cristiano en lo que respecta al entendimiento de estas importantes porciones de texto que aparecen en la Escritura y que tristemente, por lo que ya tú puedes ver, han sido aporreadas, mal interpretadas precisamente por no aproximarse de manera apropiada. Habiendo dicho eso, entonces hagamos un resumen de las 4 principales escuelas de interpretación que hemos mencionado fuera de la postura nuestra como adventistas, y luego pasemos a ver las implicaciones que tiene esa manera de nosotros entender las profecías del Antiguo Testamento. La primera escuela de interpretación, dijimos, es la escuela modernista. Cree que no es posible conocer el futuro y desatiende toda evidencia que demuestra lo contrario, y esa es una gran debilidad por la cual la rechazamos. La escuela futurista tiene una debilidad, y es que pasa por alto el elemento condicional y las declaraciones del Nuevo Testamento que afirman que los privilegios y responsabilidades del antiguo Israel fueron transferidos a la iglesia por medio de Cristo. La escuela anglo-israelita tenemos que descartarla de plano porque simplemente está basada en conjeturas. Porque su exposición bíblica consiste en mezcla de textos bíblicos con leyendas, folclore, leyendas o narraciones folclóricas y especulaciones que no tienen ninguna base, ningún asidero escritural. La escuela menos definida es débil porque de modo muy arbitrario determina que ciertos pasajes escogidos fueron escritos más o menos exclusivamente para la iglesia de hoy, sin tener ningún tipo de control hermenéutico para hacer esa determinación. Por eso es que decimos que es arbitraria, y esa arbitrariedad entonces la hace débil. La interpretación adventista es fuerte porque apoya precisamente su postura teniendo como fundamento Romanos 9 al 11 y la transición que se produce entre el antiguo Israel y los privilegios que Dios le había dado a esa nación, que ahora son transferidos a la iglesia cristiana por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo habría de cumplirse el plan original que Dios tenía con Israel?
Bueno, para tratar de entender eso, primero tenemos que hablar del origen del pueblo de Israel y de cómo se delineó el plan de Dios para la salvación del mundo, teniendo como un elemento importante de ese plan la participación del pueblo del pacto, el pueblo de Israel que salió de los lomos de Abraham. Esto ocurre justamente en el Génesis, cuando Dios llama a Abraham y le dice: deja a tu tierra y a tu parentela y vete a el lugar que te voy a mostrar, que de tu descendencia haré una gran nación y te voy a bendecir y serás bendición para otros, y te voy a bendecir tanto que voy a maldecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, y gracias a ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¡Qué hermosa promesa! Todos los eventos pactuales del Antiguo Testamento, sea el pacto de Dios con Adán, o el pacto de Dios con Noé, o el pacto de Dios con Abraham, o esos eventos pactuales, el pacto de Dios con Jacob, todos esos pactos tenían una particularidad, y es que en esos pactos quien promete es Dios. Y Dios aquí le promete a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, que voy a hacer de ti una gran nación, y a través de esa nación voy a bendecir a todas las naciones del planeta. Ese era el plan de Dios entonces para la nación de Israel. Cuando Dios escoge a Israel y lo saca de la esclavitud de Egipto en tiempos de Moisés, muchos años después que murió Abraham, lo hizo por amor a la promesa que le hizo a su amigo Abraham. Abraham es llamado en la Escritura amigo de Dios. Dios le hizo esta promesa a Abraham, porque en esa promesa descansaba el plan de salvación, precisamente a través de esa nación que surgiría de los lomos de Abraham. Dios mostraría al mundo cómo es que una nación puede crecer y prosperar, teniendo justamente como fundamento su relación estrecha de pacto con Dios, de manera que todas las demás naciones, al ver la prosperidad de Israel, dijeran: oye, nosotros queremos también tener la prosperidad que ustedes tienen. Y entonces Israel les predicaría diciendo: bueno, ustedes deben tener una relación de pacto con Dios de la misma manera como nosotros la tenemos. ¿Quieren conocer al Dios nuestro? Nosotros se los vamos a presentar. Porque en realidad Israel era una nación insignificante. Y quienes conformaban el pueblo de Israel era gente tan problemática que cualquiera pudiera decir: oye, yo no entiendo por qué razón Dios escogió a esa gente para ser su pueblo. Porque eran gente mala, gente muy mala. Imagínense ustedes que los hijos de Jacob, que fueron los que dieron forma al pueblo de Israel, vendieron como esclavos a su propio hermano, a José. Esa forma de ver la historia es sorprendente realmente, porque uno dice: pero ¿en qué estaba pensando Dios? Dios no estaba escogiendo a Israel porque ellos tuvieran características o cualidades que los recomendaran para que Dios los escogiera. Simplemente Dios estaba escogiendo a Israel a pesar de que era un pueblo malo, un pueblo insignificante, un pueblo que no tenía quizás atributos que pudieran ser una recomendación para que Dios los escoja. Dios los escogió sencillamente porque había hecho una promesa a un amigo suyo llamado Abraham, y él, fiel a esa promesa, entonces trabajó con Israel para que a través de Israel todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. ¿No les parece a ustedes que eso es un Dios de gracia y de amor? El pueblo de Israel es un pueblo del pacto porque fue escogido por Dios de pura gracia. No había en ellos ninguna cualidad inherente en ellos. Simplemente Dios los escogió por gracia, por el amor que estaba manifestando a un amigo suyo y a la promesa que un día le hizo. Entonces, esa promesa preciosa tiene implicaciones. Por eso quise colocar esta pequeña cita de Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 104, el primer párrafo, porque de alguna manera nos muestra lo importante que es esto para entender el papel de Israel en la profecía del Antiguo Testamento. Dice esta cita: el heredero de la fe, está hablando de Abraham, recibió la promesa que para él era la más preciosa de todas, a saber, que su linaje o de su linaje descendería el Redentor del mundo. Y serán benditas en ti, dice el texto, todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo habría de funcionar el plan que Dios había trazado con Israel para bendecir a todas las naciones? Bueno,
nosotros podemos en la Escritura ver cuáles eran las bases que se habían establecido para el éxito de Israel. Tú puedes entender, la base bíblica es la siguiente: Deuteronomio 4, los versos 6 al 9, Deuteronomio 7, los versos 12 al 15, Deuteronomio 28, los versos 1 al 14. Allí tú te das cuenta que Deuteronomio 4, 6 al 9 dice, mira, ustedes realmente son el pueblo más insignificante de la tierra, pero Dios los escogió para que cuando las demás naciones vieran cómo ustedes se relacionan conmigo, ellos pudieran decir, oye, es verdad, porque ¿qué nación hay que tenga un Dios tan cercano y normas y preceptos tan justos como los que Dios les ha dado al pueblo de Israel? Deuteronomio 7 también lo elabora en esa dirección. Dice Dios en los versículos 12 al 15, si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor Dios cumplirá su promesa. Deuteronomio 28, 1 al 14, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor tu Dios, dice, te pondrá por cabeza y no por cola, estará siempre arriba y no debajo, si obedeces a los mandamientos del Señor tu Dios. Entonces, el éxito de Israel prácticamente con toda esta base bíblica estaría desarrollándose en armonía con estos principios. Número 1, santidad de carácter. Número 2, bendiciones de la salud, de las que iban a gozar por ser fieles a las leyes de la salud. Intelecto superior, habilidades agropecuarias, artesanía excepcional, prosperidad sin par, grandeza nacional. Todo eso formaría parte del plan de Dios para Israel, porque a través de Israel se vería el prototipo de lo que podría llegar a ser cada nación si tomaba en cuenta a Dios como el fundamento de su gobierno. En ese sentido, el deseado de todas las gentes dice, si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hubieran hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado el pueblo de Israel en la gloria de la prosperidad, como reina de los reinos, como poderosa metrópoli de la tierra. ¿Te das cuenta del vocabulario tan gráfico que utiliza Elena de White, ese vocabulario tan poderoso para hablar de lo que pudo haber sido Israel? Dios tenía un plan grande para esa nación y era a través de ella ilustrar el plan de salvación y cómo el mundo puede relacionarse con un Dios que no se puede ver ni tocar. En ese sentido, entonces, podemos seguir avanzando para tratar de entender qué fue lo que pasó con Israel, y ahora nos toca hablar del fracaso de Israel en realizar este plan maravilloso de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, quizás un lugar donde podemos comenzar a explorar el asunto es en Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente porque allí Dios dice en los versículos 1 al 7 que Dios había proporcionado a los israelitas toda clase de facilidades para que llegaran a ser la nación más grande de la tierra, pero tristemente cuando Dios buscó los frutos de ella, ese pueblo que era como una vid escogida, sembrada, cultivada por Dios, despedregada, podada y cercada por el Señor, en vez de dar uvas buenas, dio uvas silvestres. En vez de los frutos maduros del carácter, lo que estaban era mostrando una cosa que dejaban mucho que desear. Así que Dios pregunta en Isaías capítulo 5, ¿qué más podía hacer yo a mi viña que no haya hecho por ella? Esa pregunta es muy dolorosa, ¿saben? Y es crucial para interpretar las profecías del Antiguo Testamento porque aluden al papel que Dios le estaba asignando a Israel en el plan de salvación. En ese sentido, entonces, nos preguntamos, ¿por qué fracasó Israel? ¿Cuáles son las causas que trajeron tan nefasta consecuencia y es el fracaso rotundo de Israel? Bueno, en ese sentido, creo que podríamos hacer bien en explorar
el artículo general del tomo 4 del Comentario Bíblico Adventista, que se titula El papel de Israel en la profecía del Antiguo Testamento, que de hecho sirvió de base para esta presentación para lograr puntualizar rápidamente las razones por las cuales el Israel de ayer fracasó. Número uno, las tradiciones humanas se respetaron más que la voluntad revelada de Dios, y eso sucede todavía con la iglesia cristiana hoy, que coloca en primer lugar las tradiciones de los hombres y desplazan la revelación escrita de Dios, y eso es lamentable. Por esa razón Israel fracasó. El pueblo de Israel se encerró, en segundo lugar, se encerró en sí mismo, se aisló del mundo para salvaguardarse de ser seducidos por la idolatría. Número tres, perdieron de vista el espíritu de la ley por su minucioso apego a la letra de la misma, pero no al espíritu de la ley. Además de eso, número 4, olvidaron que Dios aborrece la multiplicación de la formalidad religiosa, de las formas externas de religión, y que solo pide del hombre que haga justicia, que ame la misericordia y se humille delante del Señor, pero ellos no quisieron escuchar. Además de eso, no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios, albergaron la idea de que eran los predilectos del cielo y fueron ingratos frente a las oportunidades que tan bondadosamente Dios le proporcionó. Entonces noten ustedes que esto es importante y lo voy a volver a repetir. El pueblo de Israel fracasó porque abrigó en su corazón la idea de que ellos eran los predilectos del cielo. ¿Cómo lo decimos los venezolanos en criollo? Creían que tenían a Dios agarrado por la chiva. Creían que eran como eran el pueblo del pacto, Dios estaba obligado con ellos de principio a fin. Y no se daban cuenta de que Dios podía cambiarlos a ellos si ellos fracasaban en el propósito que Dios se había planteado de que ellos fueran el prototipo a través del cual el mundo conociera al Dios verdadero. En ese sentido, entonces, debemos preguntarnos hasta qué punto nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cree que Dios está obligado con nosotros a terminar el último episodio de la historia con nosotros. Si nosotros fracasamos en la tarea que el Señor le asignó a la Iglesia Adventista como movimiento profético para preparar el camino para la segunda venida, Dios podría tener un plan B por si nosotros fracasamos. Porque Dios no está amarrado en lo que respecta a la salvación con nadie. Por eso es que decimos que Dios habrá de terminar su obra con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Qué bonito sería que la termine con nosotros, unidos con Él en su misión, ¿no te parece? La octava y última razón por la cual el pueblo de Israel fracasó es que crucificaron a Cristo. Y cuando lo hicieron, perdieron para siempre su posición especial como pueblo escogido de Dios. ¿Notaste lo que dije? Cuando crucificaron a Cristo, perdieron para siempre su posición especial como pueblo escogido de Dios. ¿Significa eso que Dios rechazó a Israel? La respuesta es un rotundo no. Dios no rechazó a Israel. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Bueno, sencillamente viendo que el núcleo primario de la iglesia cristiana estaba formada por miembros del pueblo de Israel. Eran judíos. De hecho, Jesucristo nació en el seno de la nación judía. Así que todo aquel judío, incluso hoy, que acepte a Jesús como el Mesías que había sido prometido por Isaías y todos los profetas del Antiguo Testamento, ellos también formarán parte del Israel de Dios, que será heredero de todas las promesas que Dios hizo a Israel. Espero que con esto me haya sabido explicar bien con respecto a un asunto que se escucha muy frecuentemente en la iglesia y que no es verdad, y es que Dios rechazó a Israel. Yo no les digo a ustedes que Dios rechazó a Israel. Lo que les estoy diciendo es que cuando ellos crucificaron al Mesías, perdieron para siempre su posición especial como pueblo escogido de Dios. Ahora el Israel de Dios está formado por judíos y gentiles que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, ya en esta parte final, esta presentación será por mucho la más larga de todas, pero creo que, no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero creo que vale la pena dedicar tiempo para hablar de esta manera,
de hermenéutica aplicada a los profetas del Antiguo Testamento y a los libros que hemos estado mirando, porque de esta manera podemos ser equipados un poquito mejor o configurada nuestra mente de manera teológica para poder entender justamente los principios básicos que se deben aplicar para estudiar estas porciones de texto de la Escritura. En esta última parte hablemos entonces de la naturaleza y el propósito de la profecía clásica o condicional. En esta parte lo que debemos decir entonces es que la naturaleza de la profecía clásica o condicional tiene un detalle interesante, y es que el elemento condicional está presente, pero no siempre, como ya hemos visto. Y además tiene una peculiaridad, y es que muestra en tensión la soberanía de Dios y el respeto que Él siente por la libertad con la cual ha dotado al ser humano. Y es precisamente la oscilante voluntad humana el factor débil e inestable en la profecía condicional, y eso nos ayuda a entender su naturaleza. Dios puede rechazar a una nación o a un grupo de personas y sustituirlo por otro si los que fueron llamados primero se niegan a cooperar con él, y ahí tienes la base bíblica para semejante declaración. ¿Por qué puede ser aplicable también a la iglesia adventista del séptimo día, que yo creo es el remanente de este último periodo de la historia del mundo, porque es claramente demostrable con la profecía apocalíptica? Bueno, sencillamente porque la iglesia adventista de Dios puede ser arrullada de manera arrogante en una falsa seguridad, pretendiendo creer o enseñar que Dios está obligado con nosotros, con ese cuento de que somos la iglesia de la Odisea, la iglesia de la última parte de la historia del mundo, y que no habrá más iglesia, así que Dios está obligado con nosotros. Yo debo decirte, mi querido, que es verdad, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de la Odisea, pero la iglesia de la Odisea se caracteriza por la tibieza espiritual. La iglesia de la Odisea se caracteriza por tener a Cristo afuera, no adentro. Cristo está afuera, tocando la puerta, queriendo entrar. Y la iglesia de la Odisea tiene una peculiaridad, y es que se cree rica, que no tiene necesidad de ninguna cosa, y no se da cuenta que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces, si ella no deja que Cristo entre como mercader divino para darle a su pueblo esa riqueza tan hermosa que Él le está ofreciendo de pura gracia, de que pueda comprar y adquirir sin dinero y sin precio oro refinado en fuego que representan la fe y el amor, o las vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo, o el colirio que representa ese elemento espiritual que te abre los ojos para que puedas discernir las cosas que son espirituales, que no se disciernen de otra manera sino espiritualmente. Esa iglesia de la Odisea puede ser sustituida por otro pueblo si es que ella decide no cumplir el propósito profético que Dios le asignó a este movimiento de destino. Entonces, eso es demasiado importante, y lo vemos como un principio de interpretación crucial que nos ayuda a entender la naturaleza de este tipo de literatura. Entonces, cuando hablamos de la salvación, del plan de salvación, nosotros debemos afirmar categóricamente que la salvación viene de los judíos, en el sentido de que Jesucristo el Salvador nació en el seno del pueblo judío. De hecho, esa expresión, la salvación viene de los judíos, esa fue la expresión que usó Jesús en su conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. ¿Te acuerdas? Que ella quiso involucrar a Jesús en una discusión con respecto a dónde se debía adorar, si allá en el monte Gerizim o en Jerusalén, y el Señor le dijo: mira, créeme, mujer, que llegará el momento en que la gente adorará al Padre en espíritu y en verdad, no adorará ni en este monte ni allá en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y le dijo: yo soy el Mesías, el que habla contigo, porque la salvación viene de los judíos, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y esto es importante porque aunque el Israel literal no alcanzó en general su excelso destino que Dios le había planteado, la raza escogida hizo una valiosa contribución, y es que preparó el camino para la venida del Mesías. Fue una contribución modesta, imperfecta, ¿verdad? Preparar al mundo para el primer advenimiento del Mesías,
Pero debe recordarse que en la carne el Mesías era judío, que los primeros cristianos fueron todos judíos y que el cristianismo surgió precisamente de el seno del judaísmo. Y eso es importante a la hora de entender las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, esta es justamente la transición, la manera como Pablo en Romanos 9 al 11 habla de cómo fracasó Israel, del éxito que deberá alcanzarse eventualmente, pero por medio del Israel espiritual, que en este caso ahora, como lo demuestra en esos 3 capítulos de Romanos y en Gálatas, toda la epístola, sobre todo el capítulo 3, demuestra que el Israel espiritual ahora es el heredero que recibe las promesas que fueron una vez dadas al Israel de ayer. Habiendo dicho eso, entonces, el Israel espiritual reemplazará al Israel literal. Y eso, de alguna manera, nos habla entonces acerca de la nueva parte de su plan que Dios tiene para la salvación de la humanidad, donde la iglesia de Cristo ahora jugará un papel importante en esta última parte de la historia del mundo. Entonces, ¿por qué es importante Romanos 9 al 11? Porque este pasaje habla de la transición del Israel literal e histórico al Israel espiritual. Enseña que el rechazo de los judíos no significa que las promesas de Dios han fallado, sino que el Israel espiritual ahora incluye tanto a judíos como a gentiles que serán herederos de las promesas que una vez fueron hechas al Israel de ayer. Ahora, resumamos entonces, en esencia, cuáles son los principios hermenéuticos que debemos conocer a la hora de interpretar estas porciones de texto de la Escritura. En primer lugar, recuerda que aquellas promesas que todavía no se hubieran cumplido con el Israel de ayer, no se van a cumplir más, o si se cumplirán en la iglesia cristiana, que de aquí en adelante será el Israel espiritual. Pero necesitamos un control hermenéutico para poder determinar qué se habrá de cumplir y qué no, pero no en detalle, sino en principios, como ya aprendimos. Número 2, las profecías de esta segunda clase se cumplirán en principio, pero no en todos sus detalles. En la repetición está el aprendizaje. Número 3, el principio básico mediante el cual podemos afirmar con certeza cuando una promesa o profecía particular del Antiguo Testamento hecha originalmente al Israel literal haya su cumplimiento con respecto al Israel espiritual es cuando un escritor posterior e inspirado hace tal aplicación de ella. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Bueno, Ezequiel 38 y 39. Las profecías de Gog y Magog no se cumplieron con el Israel de ayer, pero podemos elaborar en torno a cómo se cumplirán en el Israel de hoy, simplemente porque vemos que un autor inspirado posterior, en este caso el profeta Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, los versículos 7 al 9, habla acerca de lo que ocurrirá en el contexto de una reedición de esta profecía que no se cumplió con el Israel de ayer, pero que se habrá de cumplir con el Israel espiritual. Entonces, ese es el control hermenéutico que nos va a ayudar a no perdernos en el camino. En cuarto lugar, examina por favor la profecía en su totalidad. Sobre todo toma en cuenta quién la presentó, a quién estaba dirigida y cuáles fueron las circunstancias que la motivaron, porque ese contexto te va a facilitar el aprendizaje y la extracción de los principios aplicables a nosotros hoy. Recuerda que la profecía fue dada originalmente con referencia a las circunstancias históricas que la motivaron y eso nos va a ayudar. La profecía fue ordenada por Dios para responder a las necesidades de su pueblo en el momento cuando fue dada. ¿Sí? Otros dos principios son, observa por favor los aspectos condicionales de la predicción, de la profecía en cuestión y determina hasta qué punto esas condiciones fueron cumplidas, si es que lo fueron. Además, descubre qué aplicación le dan a esta profecía otros autores inspirados, porque eso también va a ser muy útil. Y sobre esta base determina el significado que pueda tener para el pueblo de Dios de este tiempo.
Entonces tú vas a encontrar, por ejemplo, al profeta Amós diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces tú vas a ver Mateo en el capítulo 2, verso 15, cómo se cumple esa profecía en el contexto del Mesías, y comienzas a darte cuenta cómo un autor inspirado posterior elabora en dirección de esa profecía y te da claridad en cuanto a cómo la debes entender y aplicar para ti hoy. De esa manera se estudia entonces la Biblia en estas porciones proféticas. Eh, con respecto a este principio de interpretación, recuerda que Romanos 15:4, Primera de Corintios 10, los versos 6 y 11, se constituyen en el fundamento escritural para lo que se conoce como el principio, el principio conocido como la filosofía bíblica de la historia. ¿Por qué razón esto es importante? Porque historia y profecía están casados. De hecho, la Biblia te va a decir cuál es el método correcto de interpretar la profecía cuando te des cuenta que profecía no es otra cosa que historia contada por Dios antes de que ocurra. ¿Qué cosa tan poderosa es esa? Si la profecía es historia contada por el único que puede conocerla con todo lujo de detalles antes de que ocurra, entonces nosotros podremos ver su cumplimiento en la historia. Por eso necesitamos entender la filosofía bíblica de la historia, porque ella es la que nos va a ayudar a interpretar incluso la profecía, no solo la historia. Nuestro estudio de los mensajes que fueron originalmente proclamados por santos varones de la antigüedad a la gente de sus días no debe transformarse en un fin en sí mismo, sino en un medio para descubrir la voluntad de Dios con respecto a los que están dispuestos a servirle de todo corazón hoy, en el final de los siglos, al final de los tiempos, cuando dice Primera de Corintios 10, 6 y 11, que todas esas cosas ocurrieron y quedaron registradas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos y queremos vivir honrando y glorificando a Dios. Por eso, ya para terminar, quiero estimularte a que puedas vivir para glorificar a Dios y para servirle al Señor con todo tu corazón, porque si te consagras al Señor sin reservas, Él te va a bendecir sin límites. Y yo quiero preguntarte, ¿lo crees en verdad? Ojalá tú pudieras en este momento decir en tu corazón: Señor, hoy me consagro a ti sin reservas, porque sé que me bendecirás sin límites, y yo quiero ser un instrumento en tus manos para preparar al mundo para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra en el momento de su segunda venida. Esta última lámina, como te prometí, la quise utilizar para hablarte de la literatura apocalíptica brevemente. Del Antiguo Testamento, el único libro que tiene un contenido que forma parte de la literatura apocalíptica. No, debo corregir, no es el único libro. Hay otros libros del Antiguo Testamento que tienen literatura apocalíptica. Uno de ellos es Ezequiel. Los capítulos 1 al 11, eso es literatura apocalíptica, de principio a fin. Del principio y del fin, y el desarrollo está enmarcado en esa profecía apocalíptica. Entonces, esa profecía apocalíptica tiene un detalle particular, y es que tiene una combinación de historia y profecía, donde profecía no es otra cosa que historia contada por Dios antes de que ocurra. Observa por favor esta gráfica y esta estructura, que no es otra que la estructura, la manera como está arreglado el material que se encuentra en el libro de Daniel. El libro de Daniel, que es apocalíptica pura, contiene entonces 6 capítulos que son historias. Voy a mostrártelos. El capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 son historia. Es decir, allí se narran historias, son narrativas históricas que tienen una función crucial, y es alentar fe en los lectores, que ellos entiendan la filosofía bíblica de la historia, de que Dios está al control de los acontecimientos de este planeta, de que Él es el que pone reyes y quita reyes, y que tú debes confiar en tiempos de dificultad en que Dios está al control, que a Él no se le han salido las cosas de las manos, que puedes confiar en Él, que debes, aunque sientas temor, creer que Él está al control del timón de tu vida y no te va a dejar caer. Esa es la razón por la cual están en la primera parte de este libro estos primeros 6 capítulos. Luego tenemos 6 capítulos
que tienen que ver ya no con historia, sino con profecía. Ese es el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, toda su totalidad, incluyendo los versículos 26, 25, 26 y 27, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Todos esos 6 capítulos, desde el 7 hasta el 12, son profecía. Pero qué cosa tan interesante se va a notar, y es el hecho de que los capítulos que conforman la sección histórica, que son los primeros 6, tienen profecía, que es el capítulo 2, y la sección profética, que son los capítulos 7 al 12, tienen historia, que son los capítulos 10 al 12. Entonces, ¿por qué aparece esa combinación de historia y profecía? Bueno, porque historia y profecía están casadas en un matrimonio indisoluble, están estrechamente vinculados y no hay ruptura en la armonía entre ellas. Y de esa manera, cuando estudias la historia, miras hacia atrás, cuando visualizas la profecía, miras hacia adelante, a lo que está en el futuro, y no vas a hacer otra cosa que agradecer a Dios cuando te das cuenta de que Dios conoce el futuro distante y lo revela a quien Él quiere, cuando Él quiere, y lo hace porque te ama, porque quiere que tú desarrolles también fe cuando veas el cumplimiento de esas profecías que Él dijo que iban a ocurrir. Entonces, ¿qué es profecía? Es historia, historia contada por Dios antes de que ocurra. Entonces, eso es un asunto crucial que tú debes entender para interpretar la literatura apocalíptica. Ahora, ¿de qué sirve esta estructura? Bueno, yo coloqué los capítulos de esta manera para que veas lo que se conoce como estructura tipo espejo o estructura quiástica. Esa estructura quiástica es como si tú colocaras un espejo justo aquí en el medio, un espejo, y lo que está de este lado del espejo se revela, se refleja del otro lado de manera inversa. En ese sentido, esta estructura quiástica se arregló de esa manera para que entiendas que el capítulo 1, que está en el fundamento del libro, o podríamos decir en la base o en el sótano, está casado con el capítulo 12, porque mientras uno es la introducción, el otro es la conclusión. Y están emparejados en la estructura y están vinculados, es decir, hay una línea horizontal que casa, que une el capítulo 1, que es historia, con el capítulo 2, que es profecía, pero que también es historia profética, es verdad, para que sirva como fundamento de todo el edificio. El capítulo 2 está casado con el capítulo 7 y está casado con el capítulo 8 y está casado con el capítulo 11. Porque todos esos capítulos son capítulos que hablan de profecía de reinos. Aquí se habla de Babilonia, de Medopersia, de Grecia y de Roma. Aquí nuevamente se habla de Babilonia, de Medopersia, de Grecia y de Roma, y del cuerno pequeño que surge de las cenizas de Roma. Aquí se habla ya no de Babilonia, porque ya no existe en ese momento en que se da la visión, o ya está a punto de caducar. Luego están solamente Medopersia, Grecia, Roma, el cuerno pequeño y todo lo que tiene que ver. Una cosa interesante es que aquí la seguidilla de reinos viene con el cuerno pequeño y después con el juicio. Aquí viene con el cuerno pequeño y con la purificación del santuario, de la manera que juicio y purificación del santuario están casados, están vinculados en la secuencia. Entonces, juicio y purificación del santuario es la misma cosa, porque tiene la misma seguidilla ambos capítulos. Y todos están vinculados, vuelvo y repito, porque son profecías de reinos. Son profecías de reinos y nosotros debemos verla en esa dirección. Los capítulos 3, 6, 9, los versículos 1 al 24 y el capítulo 10 están vinculados porque son historias de prueba. Aunque esta sección está en la parte profética, son historias de prueba. Aquí la prueba es un horno de fuego intimidante, aquí la prueba es un foso de leones, aquí la prueba es una situación calamitosa para el profeta Daniel que necesita explicación de una visión que no entiende, y aquí la prueba es una intensa guerra que hay entre poderes antagónicos que impiden que Daniel termine de entender asuntos cruciales de la profecía, y Dios tiene que intervenir. Así que son historias de prueba todos.
En esta historia de prueba, los protagonistas son Ananías, Misael y Azarías. Por alguna razón Daniel no está presente. En esta historia de prueba solamente está Daniel. Por alguna razón no están presentes Ananías, Misael y Azarías. Y así tú puedes ver una vinculación entonces entre las historias de prueba que están en estos capítulos históricos y estas historias de prueba que están en esta sección profética. Luego tienes a los capítulos 4 y 5 en la meseta de la sección histórica, que son historias de reyes. Aquí el protagonista es Nabucodonosor, aquí el protagonista es Belsasar. Este es el primer rey de Babilonia, este es el último rey de Babilonia, este finalmente acepta a Dios y se salva, este finalmente rechaza a Dios y se pierde. De alguna manera están confrontados los dos reyes con sus historias en esta estructura y se constituyen en la parte más alta del desarrollo de la primera sección, que es histórica, mostrándonos precisamente cuál es el foco del libro en la sección histórica y cuál es la lección más importante de esa parte de la estructura. Bueno, están allí en esa parte de la estructura estos dos reyes para mostrarnos la importancia que tiene la responsabilidad individual, lo que cada quien hará con lo que Dios le dé para iluminar su mente. Este rey arrogante y opresor acepta a Jesús, este rey arrogante y opresor rechaza a Jesús. Esperamos verlo en el cielo. Si no, lee por favor el capítulo 4 de Daniel para que que confirme en tu corazón la idea de que él probablemente estará en el reino de los cielos y mira la razón por la cual este rey no estará en el reino de los cielos. Entonces aquí está la responsabilidad personal, aquí está la responsabilidad individual en esta sección tan importante del libro de Daniel, y eso es hermenéutica. Eso son cosas demasiado importantes como para uno perderlas de vista. Eventualmente esos dos capítulos que son historias de reyes están casados con historias de reyes que están contenidas en el versículo 25 de Daniel, de Daniel 9, y en el verso 27 de Daniel 9. Entonces fíjate que en esa estructura también hay esta meseta, pero esta meseta tiene un pico en la sección escatológica que no tiene la sección histórica. ¿Y cuál es ese pico? Nada más y nada menos que el verso 26 de Daniel 9, que habla de las semanas 70, de las 70 semanas que son cortadas, según dice Daniel 9:24, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel en la última parte de su historia. Y dice que a la mitad de esa última semana, de las 70 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces date cuenta que en el centro, en la parte más alta, en el pico más alto de la estructura de la sección profética del libro de Daniel, está nada más y nada menos que la expiación, que la muerte vicaria, expiatoria y sustitutiva de Jesús, el Mesías, colocando así como foco central de la sección escatológica la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Si tú me preguntaras a mi pastor, entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios me está dando a mí a través de esa superestructura que tiene el libro de Daniel, que es mera literatura apocalíptica? Yo te diría, bueno, el mensaje central de la estructura es: ¿qué harás tú con Jesús? ¿Qué harás con el Mesías? ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? ¿Será que esa muerte vicaria y expiatoria y sustitutiva que el Señor obró para ti, la aceptarás para que te salve o la rechazarás para que te pierda? Porque el Evangelio, si no te salva, te condena. Y eso está en el libro de Daniel. Y la gente se sorprende cuando dice: pero oye, la expiación, la muerte de Jesús en la cruz está en el libro de Daniel. Sí, y está en la parte más alta del libro, como para decirte a ti que ese es, de principio a fin, el centro y el foco de toda la Escritura. ¿Te has dado cuenta que podemos pasar hasta 2 horas sin parar hablando de la Biblia y su riqueza teológica, y todavía nos va a faltar tiempo para hablar de la belleza y de la maravilla que hay allí y de todo ese mensaje que hay, que enciende nuestro corazón con una fe para agradar a Dios y para alabar a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, que nos ha dado esta revelación para que nosotros la entendamos, la estudiemos y la prediquemos? Hoy yo quiero invitarte para que juntos podamos hacer esta oración y podamos terminar así con esta oración, esta serie de presentaciones relacionadas con el Antiguo Testamento y una manera hermenéutica de cómo podemos aproximarnos a estas porciones de texto de la Escritura.
Espero que hayan sido de bendición para ti como lo han sido para mí y que esto sea como el abreboca, el acicate, el estímulo que tú necesitas para poder, para desear seguir dedicando más tiempo para estudiar acerca de estas cosas. Por último, antes de orar, quisiera decirte que voy a hacer el intento de colocar en la descripción de cada video en el canal de YouTube, en la parte de abajo, voy a colocar algunos enlaces de otros materiales que pueden ser complementarios también de YouTube, aunque no producidos por nosotros, pero que pueden ser de utilidad para complementar lo que hasta ahora aquí hemos intentado desempacar y compartir contigo en este estudio. Que Dios te bendiga entonces y que con esta oración puedas quedar en los brazos del Señor para continuar adelante con tu formación. Oramos. Cariñoso Padre Celestial, en esta sencilla oración solamente queremos decirte que estamos maravillados con tu palabra, cada día más enamorados de ti y de la manera como tú nos puedes alimentar, iluminar y fortalecer con el estudio de tu palabra. Por favor, ayúdanos a seguir insistiendo en esta nuestra preparación para quedar preparados cabalmente como instrumentos versátiles en tus manos para enseñarle a otros el camino de salvación y así enseñando a otros nosotros mismos finalmente podamos completar ese ideal que tú tienes para nosotros al escogernos para formar parte de tu pueblo en esta última parte de la historia del mundo para ayudarte a ti en el establecimiento del reino eterno que pronto habrá de establecerse el reino de gloria cuando Jesucristo venga por segunda vez. Toma en tus brazos de amor a cada uno de los participantes de este programa de certificación. Toma en tus brazos de amor a todos y cada uno de los usuarios de esta red social que escuchan estos materiales para que ellos también puedan sentir en su corazón el gozo y la alegría que nosotros sentimos de ser parte tuya. Y Padre Santo, gracias porque nos das el tiempo que necesitamos para aplicar nuestra mente, para estudiar tu palabra. Hay en nosotros hambre y sed de tu palabra. No nos dejes vacíos, Señor, sino que cada día puedas usar todos los instrumentos que puedes usar para seguir alimentándonos y equipándonos para realizar el trabajo que nos has llamado a realizar. Toma en tus brazos de amor a cada participante entonces de esta hermosa programación, de esta hermosa capacitación o certificación y permite, Señor, que aporte un granito de arena en su formación y ellos puedan ser mensajeros de tu gracia donde quiera que vayan. Son cosas que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Esperamos vernos en otra oportunidad para seguir aprendiendo más del camino del Señor.